Imagina los polvorientos caminos secundarios de un verano tejano, en 1972, donde las cámaras rodaban un áspero thriller criminal y dos de las estrellas más brillantes de Hollywood se encontraron en un estallido de calor y peligro. Él era el rey del estilo, con chaqueta de cuero, pura energía inquieta y una mirada de acero azul. Ella era la nueva y elegante favorita de la gran pantalla, recién salida de un éxito con nominación al Oscar, y que irradiaba una gracia silenciosa y magnética. Cuando sus miradas se cruzaron entre tomas, la química fue instantánea, tan eléctrica que el equipo entero pudo sentir cómo el aire chisporroteaba. Pero nadie esperaba que esa chispa saltara del set para convertirse en una tormenta de chismes, secretos susurrados y un rumor tan atrevido que más de 50 años después todavía hace girar cabezas. ¿Qué ocurrió realmente cuando terminaron aquellas largas jornadas de The Getaway y las noches se alargaron? Cuando las cámaras de Sam Peckinpah empezaron a rodar, The Getaway, bajo el calor abrasador de 1972, el ambiente ya parecía un polvorín listo para estallar. Peckinpah, conocido por su estilo de dirección áspero, casi salvaje, estaba dando forma a un thriller criminal contra el polvoriento paisaje de Texas. Exactamente el tipo de historia seca y peligrosa que encajaba con Steve McQueen, el indiscutible rey del cool de Hollywood. McQueen llegó con su característica mezcla de amenaza silenciosa y encanto sin esfuerzo, esa presencia que hacía que incluso los técnicos más veteranos se irguieran un poco más cuando él entraba en el set. En medio de esa atmósfera cargada apareció Ali MacGraw, recién salida del éxito mundial de Love Story, y todavía adaptándose al extraño peso de la fama. En ese momento estaba casada con Robert Evans, el poderoso productor que no solo dirigía Paramount Pictures, sino que además respaldaba esta misma película. Casi imposible imaginar la tensión de esos primeros días. La esposa de Evans pisando un set de Peckinpah para interpretar a la cómplice de McQueen, con un director famoso por llevar a los actores al límite y un protagonista con fama de vivir rápido y tomar lo que quería. Desde el principio, algo no dicho flotaba entre McQueen y MacGraw. Miembros del equipo contaron después que podía sentirlo antes de ponerle nombre. Una mirada sostenida demasiado tiempo, esa atracción magnética que hace que todos los demás en la sala se sientan intrusos de pronto. La propia Ali recordaría cómo Steve podía dominar cualquier espacio. Este era un hombre que podía entrar en cualquier habitación, y hombre, mujer o niño, todos decían, «¡Guau, qué es eso!». Y yo no fui la excepción, admitió años más tarde. Era, en sus palabras, increíblemente atractivo la mayor parte del tiempo. Pero también había peligro, había un chico malo allí. Es fácil romantizar esa clase de química, pero traía complicaciones reales. Evans observaba cómo su esposa actuaba junto a un hombre cuya intensidad, en la pantalla y fuera de ella, era legendaria, y Peckinpah, siempre atraído por el caos, no iba a frenar la corriente que fluía entre sus estrellas. Mientras las cámaras captaban a Doc y Carol McCoy planeando un atraco y una fuga, algo igual de volátil sucedía cuando el director gritaba «¡Corten!». Esos días largos y calurosos en Texas encendieron una de las historias de amor más inolvidables y, a la larga, turbulentas de Hollywood. Aquellas jornadas interminables en los parajes texanos solo profundizaron la atracción entre Steve McQueen y Ali MacGraw. El rodaje se extendió por carreteras abrasadas por el sol y pueblos polvorientos, un telón de fondo perfecto para una historia de fugitivos y para un romance que se volvía imposible de ocultar. El elenco y el equipo recordaron después cómo el aire mismo parecía cargarse cuando compartían escena. No era solo actuación, se percibía algo real entre sus diálogos,
algo que hacía que hasta los técnicos más curtidos se miraran entre sí como diciendo, ¿tú también lo ves? Ali, claro, seguía casada con Robert Evans, el poderoso productor de Paramount que había impulsado Love Story y respaldaba este proyecto. Eso bastaba para alimentar la rumorología de Hollywood. Pero cuando la prensa olfateó las miradas robadas y las conversaciones nocturnas, la historia cobró vida propia. Los tabloides de Los Ángeles y Nueva York empezaron a insinuar un romance clandestino mucho antes de que acabara el rodaje. Cuando la producción pasó del calor tejano a las salas de edición en California, los fotógrafos prácticamente acampaban frente a la puerta de Ali, esperando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Entonces llegó el giro que aún persiste en las columnas de chismes medio siglo después. Susurros de que Ali estaba embarazada del hijo de McQueen. Nunca surgió evidencia, y la propia Ali siempre ha sido clara en que no hubo ningún embarazo. Aún así, el rumor se negó a morir, quizá porque parecía el siguiente paso natural en un romance tan intenso que parecía reescribir las reglas. Incluso hoy, puedes encontrar el mismo titular reciclado: Steve McQueen la dejó embarazada durante el rodaje. Una leyenda construida solo con calor, química y la irresistible idea de que un amor tan salvaje debía dejar huella. Visto en retrospectiva, es fácil entender por qué esa historia prendió como fuego. Steve era el chico malo definitivo, magnético y un poco peligroso. Ali, la nueva estrella que acababa de encarnar a la novia trágica de América. Su conexión era innegable, sus circunstancias complicadas, y al mundo le fascina un escándalo que parece apenas posible. Si el rumor era cierto, nunca importó demasiado. Lo que importaba era que todos creían que podía serlo. A finales de 1972, los susurros ya se habían convertido en titulares abiertos, y la vida de Ali MacGraw avanzaba más rápido de lo que cualquier cámara podía captar. Su matrimonio con Robert Evans, el productor dorado de Paramount, y el hombre que había impulsado su carrera, se desmoronaba a la vista de todos. Los paparazzi la seguían desde los estudios de Paramount hasta el supermercado, sus lentes ávidos de pruebas de que el romance de The Getaway no era solo un coqueteo de rodaje. Ali recordaría después que siempre pensé que él me dejaría. Una confesión silenciosa que revela lo inestable que se sentían aquellos días, incluso mientras tomaba la decisión de dejar a Evans por Steve McQueen. En julio de 1973, la historia que había comenzado en el calor texano de un rodaje de Sam Peckinpah llegó a su conclusión inevitable. Una boda que los convirtió en la realeza rebelde de Hollywood. No se casaron con el glamour cuidadosamente orquestado de un comunicado de estudio. Fue íntima, pero imposible de ocultar. Dos de las personas más fotografiadas del mundo intentando reclamar algo privado mientras toda la prensa de espectáculos acampaba afuera. El rey del cool había encontrado a su reina, y el público no podía tener suficiente. Su casa en Malibú se convirtió en símbolo de esa contradicción, lo bastante aislada para largas tardes, pero lo bastante cerca de Los Ángeles para que su dirección fuera legendaria. MacGraw describió esos primeros años como dichosos, medio desnudos en la playa, dijo, con barbacoas regulares, cerveza y hierba sin fin. Jack Lemmon y Walter Matthau vivían cerca, vecinos que podían pasar sin causar revuelo. Pero por lo demás, era gente real, no el circo hollywoodense que más tarde ella llamaría repugnante. Era una postal de una California de los 70 que apenas existe hoy, cuando la fama aún podía ser local, y el Pacífico parecía un horizonte infinito. Incluso en aquel escenario idílico se podía percibir la tensión que latía por debajo. El carisma de McQueen era innegable,
pero también lo era su volatilidad. Los amigos recuerdan su encanto y sus cambios de humor repentinos, esa intensidad que lo hacía fascinante en la pantalla y difícil en casa. Ali, con toda su serenidad, había entrado en una tormenta que ningún atardecer de Malibú podía acallar. Su matrimonio fue carne de titulares, pero también fue, como ella diría más tarde, maravilloso y terrible. Una unión tan hermosa y peligrosa como las olas que rompían frente a su puerta. Esos atardeceres de postal en Malibú podían engañar, porque dentro de la casa, McQueen-McGraw, el clima cambiaba en un instante. Steve ya era famoso por esa mezcla explosiva de encanto y peligro, y el matrimonio no hizo más que amplificarla. Los amigos recuerdan lo intensamente protector que podía ser, y la propia Ali confesó casi con nostalgia: «Siempre pensé que me dejaría». Detrás de esa frase sencilla se esconde la verdad completa de sus 5 años juntos. Un amor tan intenso que a la vez se sentía como una montaña rusa y como una trampa. Los celos de McQueen eran legendarios. Le gustaba saber dónde estaba Ali, con quién hablaba, hasta qué hora se quedaba fuera. Un instinto que en una película de cine negro podría parecer romántico, pero que en la vida real resultaba agotador. Hollywood ofrece 1000 tentaciones, y Steve parecía decidido a protegerla de cada una de ellas. Sin embargo, por mucho control que ejerciera, no podía silenciar a sus propios demonios. Había sido un solitario desde su dura infancia en Chicago, y ese instinto de supervivencia nunca se suavizó del todo. Ali, por su parte, luchaba con una sombra distinta. Tras el éxito mundial de Love Story, su carrera como actriz empezó a frenarse. Los papeles se hicieron escasos y más tarde admitió una larga batalla con el alcohol, una lucha que finalmente la llevó a décadas de sobriedad. En las entrevistas habla de aquel periodo con franqueza, diciendo que hubo días maravillosos y días terribles, y recalcando: «No soy una víctima de ninguna manera». Es una reflexión lúcida de alguien que sabe que el glamour a menudo oculta las verdades más duras. Aún así, existía entre ellos un lazo que ni los celos ni las adicciones podían borrar. Amigos que visitaban la casa de Malibú cuentan de sus carcajadas resonando en la playa, de las noches tranquilas en las que la energía inquieta de Steve se apaciguaba y la calidez de Ali llenaba la habitación. Podían pelear como gatos salvajes y reconciliarse con la misma intensidad. Esa contradicción los mantuvo unidos durante 5 turbulentos años. Devoción y destrucción, 2 personas atraídas por la misma llama incluso cuando amenazaba con quemarlos a ambos. Para el verano de 1977, las grietas que se habían ido abriendo en el matrimonio de Steve McQueen y Ali McGraw finalmente cedieron. Los amigos que habían presenciado su historia de amor de 5 años lo veían venir. Demasiadas peleas, demasiadas noches en que el silencio reemplazaba a las risas en la casa de Malibú. Ese año se separaron y en 1978 el divorcio se hizo oficial. Ambos quedaron destrozados, aunque ninguno era del tipo que mostrara su dolor en público. Ali admitiría después: «Siempre pensé que me dejaría». Una confesión que suena casi profética al escucharla hoy. Steve se volcó en el trabajo y en la carretera abierta, persiguiendo esa energía inquieta que lo había definido desde su infancia en Chicago. Pero solo 2 años después, el rey del cool se enfrentó a algo de lo que no podía escapar. En 1980, con apenas 50 años, McQueen murió de una rara forma de cáncer. Un final abrupto para un hombre que siempre pareció más grande que la vida. Hollywood lo lloró, por supuesto, pero para Ali la pérdida fue profundamente personal. Ella dijo una vez: «Es muy triste para mí que,
como seres sobrios, adultos, sin conexión sexual, no pudiéramos sentarnos y arreglarlo todo. En esas palabras se siente la punzada de la añoranza, el deseo de una última conversación honesta que el tiempo simplemente no permitió. En los años posteriores a la muerte de Steve, Ali enfrentó su propia cuenta pendiente. Luchó contra el alcoholismo y finalmente logró la sobriedad que ha mantenido por más de 3 décadas. En 1994, dejó Hollywood por el ritmo tranquilo de Santa Fe, Nuevo México, cambiando las alfombras rojas por muros de adobe y cielos desérticos. Allí encontró un tipo de foco diferente. Colaboró con organizaciones sin fines de lucro, lanzó una línea de ropa con Ibu y vivió, como ella misma dice, plenamente lo mejor que puedo. Cuando hoy recuerda a Steve, no hay amargura, solo una suave aceptación. Hubo días maravillosos y días terribles, afirma, pero me siento muy bendecida. Es la perspectiva de alguien que ha aprendido que incluso el amor más turbulento puede dejar una especie de paz. Para entender de verdad cómo Steve McQueen y Ali MacGraw chocaron con tanta fuerza y por qué su amor ardió como lo hizo, hay que retroceder hasta el principio mucho antes de que las cámaras de The Getaway comenzaran a rodar. La historia de Steve podría haber salido de uno de sus propios guiones de acción. Nació en Indiana, pero creció en las duras calles de Chicago, en una infancia marcada por el abandono y el maltrato. Pasó tiempo en reformatorios y era famoso por escaparse de ellos, siempre persiguiendo una libertad que parecía estar un paso más allá. Esa rebeldía incansable se convirtió en el motor de su ascenso meteórico. A finales de los años 50 ya robaba escenas en la televisión con Wanted, Dead or Alive, y luego conquistó Hollywood con películas como The Great Escape y Bullitt. El rey del cool no fue una creación del marketing. Era un superviviente que transformó un pasado golpeado en una presencia magnética en pantalla, cada mirada y cada ademán cargados con el peso de esos años iniciales. El camino de Ali no pudo ser más distinto. Creció en Nueva York, rodeada de arte y estilo, y su belleza y porte le abrieron las puertas primero en el mundo de la fotografía de moda. El modelaje la llevó a la actuación, y su primera película, Goodbye, Columbus, llamó la atención de la crítica. 2 años más tarde se convirtió en una sensación internacional con Love Story, una interpretación que hizo llorar al público y la catapultó a la fama de inmediato. Era elegante, culta, una mujer que parecía destinada a un éxito sofisticado. Al poner esos orígenes lado a lado, su posterior química resulta totalmente comprensible. Steve, el luchador de afuera, que nunca dejó de pelear por su independencia. Ali, la mujer refinada cuya fama repentina la dejó con ansias de algo más real. Juntos crearon un romance tan combustible como inolvidable. Cada mirada, cada discusión, cada reconciliación llevaba la huella de esos comienzos tan opuestos. Y eso es lo que da a su historia un atractivo duradero. No solo el escándalo ni el poder de las estrellas, sino la forma en que 2 vidas tan diferentes chocaron en un amor que décadas después sigue sintiéndose vivo. Y así regresamos a aquel titular. El rumor de que Steve McQueen dejó a alguien embarazada durante el rodaje de The Getaway en 1972, décadas después. ¿Verdad que todavía nos atrae? Tal vez porque encierra todo lo que hizo de McQueen un hombre más grande que la vida, la velocidad, el peligro, esa sensación de que siempre vivía un latido por delante del resto de nosotros. Lo que sí sabemos con certeza es esto. The Getaway es mucho más que un thriller de atracos. Es una cápsula del tiempo del Hollywood de principios de los 70, cuando la rudeza y el glamour chocaban, y cuando una historia de amor real y explosiva se desbordaba de la pantalla. McQueen, siempre el rey del cool,
ardió con brillo y rapidez, mientras Ally McGraw se convirtió en la sobreviviente, su elegancia profundizándose con los años. La propia Ally dijo una vez: «He aprendido a hacer las paces con el pasado y a seguir viviendo plenamente». Es un recordatorio sereno de que incluso los capítulos más dramáticos acaban por asentarse en la memoria, y de que lo que perdura no es el chisme, sino las vidas transformadas por él. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees que los susurros de aquel set en 1972 siguen teniendo importancia? ¿O que la verdadera historia es la pasión y el arte que aún sentimos cada vez que The Getaway cobra vida? ¿Creció la leyenda de McQueen gracias al escándalo o a pesar de él? Si este viaje por el romance más salvaje de Hollywood despertó algo en ti, dale like. Compártelo con otro amante del cine y suscríbete para más exploraciones profundas de las vidas detrás de las leyendas. Y en los comentarios cuéntanos, ¿qué película de McQueen o qué historia de amor inolvidable deberíamos explorar a continuación?